El imperio más antiguo del mundo arde en un silencio sepulcral, mientras un faraón muerto yace abandonado en su propia tumba profanada. Las calles de Tebas, antes gloriosas, ahora se llenan de humo y gritos de pánico que desgarran el aire del desierto. Los sacerdotes huyen con lo que pueden cargar, mientras los soldados extranjeros saquean templos milenarios que fueron construidos para durar toda la eternidad. En medio de este caos absoluto, una pregunta resuena como un eco imposible en las arenas del tiempo: ¿cómo llegó hasta aquí la civilización que construyó las pirámides y desafió a la muerte misma? Bienvenidos, queridos seguidores de Imperio de los Faraones, a esta crónica exhaustiva y monumental sobre el fin de una era dorada. Y antes de sumergirnos en los profundos y oscuros misterios de la caída de los soberanos, les invito formalmente a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones históricas de alto nivel. Lo que están por descubrir no es simplemente el relato lineal de un imperio que cayó de la noche a la mañana, sino la crónica compleja de un sistema que durante 3000 años pareció inquebrantable y divino ante los ojos de la humanidad. Era un orden donde los faraones eran dioses vivientes, donde el río Nilo dictaba la vida y la muerte con sus crecidas anuales, y donde las piedras hablaban de una inmortalidad que nadie se atrevía a cuestionar. Sin embargo, aquel coloso de granito también tenía grietas casi imperceptibles al principio que terminaron convirtiéndose en abismos profundos que tragaron dinastías enteras y borraron nombres sagrados de la historia. La historia del declive comienza mucho antes de lo que muchos imaginan, en los rincones más sombríos de la memoria histórica. Corría el año 1550 antes de nuestra era, cuando los faraones de la dinastía 18 finalmente expulsaron a los hicsos, aquellos invasores de origen asiático que habían osado gobernar el Bajo Egipto durante más de un siglo de humillación. Aquella victoria no fue solo un triunfo militar estratégico, sino un renacimiento espiritual total bajo el signo de Amón-Ra, el dios supremo de Tebas, cuya sombra protectora cubría todo el valle desde la catarata hasta el delta. Los faraones se lanzaron a conquistar un territorio vasto y salvaje que se extendía desde la profunda Nubia, en el sur, rica en minas de oro, hasta las tierras de Siria y el río Éufrates, en el lejano norte. Fue la era del Imperio Nuevo, la época de oro de Tutmosis. Tercero, el gran conquistador que aseguró tributos constantes de incienso, maderas preciosas y materias primas para la corona egipcia. En aquel entonces, el poder del soberano parecía absoluto e incuestionable como el sol de mediodía, pero dentro de ese esplendor crecía una tensión silenciosa y sumamente peligrosa que amenazaba la paz interna. Los templos de Amón en Karnak acumulaban riquezas que desafiaban la imaginación, manejando más recursos, tierras y ganado que el propio rey de las dos tierras en su palacio. Imaginen por un momento la gravedad de la situación: un funcionario religioso, un sumo sacerdote, con más poder económico y control sobre la mano de obra que el propio Dios viviente de Egipto. Este desequilibrio estructural sembró las semillas de una lucha interna por la supremacía que debilitaría la estructura misma del Estado durante las generaciones venideras. Fue en este contexto de opulencia desmedida y tensión política subterránea donde apareció Akenatón, uno de los faraones más enigmáticos y controvertidos de toda la historia universal. Subió al trono como Amenhotep IV, un joven educado en la tradición tebana, pero pronto renegó de Amón y de todos los dioses tradicionales,
declarando que solo existía un Dios verdadero, llamado Atón, el disco solar, cuya luz y calor llegaban a todos por igual, sin necesidad de intermediarios oscuros. Cerró templos milenarios con sellos reales, persiguió ferozmente al clero de Amón, borrando su nombre de los monumentos más altos, y fundó una nueva capital en medio del desierto virgen, llamada Ajetatón, el horizonte de Atón. Allí, rodeado de su esposa Nefertiti y sus 6 hijas, intentó crear un mundo nuevo basado en una fe revolucionaria, un naturalismo artístico que rompía con todos los cánones rígidos anteriores. Pero Egipto, una sociedad profundamente conservadora y temerosa de los dioses, no estaba preparado para semejante ruptura espiritual y social. El pueblo llano veía en los antiguos dioses la fuente directa de su prosperidad, de las buenas cosechas y de la salud de sus familias. Mientras tanto, los sacerdotes, despojados de su poder y sus rentas, conspiraban constantemente en las sombras de los templos cerrados, alimentando el descontento popular. Mientras el faraón se concentraba obsesivamente en sus himnos poéticos, Atón, las fronteras del imperio, comenzaron a tambalearse peligrosamente bajo la presión de los hititas, y las súplicas de ayuda militar de los príncipes vasallos nunca fueron escuchadas en la corte del sol. Cuando Akenatón murió, su revolución se desvaneció casi instantáneamente como un sueño febril, pero el daño al prestigio sagrado del faraón ya estaba hecho, dejando una cicatriz de duda que nunca sanaría en la mente del pueblo. Tras la muerte del joven Tutankamón, cuya tumba nos reveló el esplendor que aún quedaba, el trono pasó a manos de generales pragmáticos como Horemheb, y luego a la dinastía de los Ramésidas, que intentaron restaurar la gloria de antaño con un puño de hierro y una propaganda monumental sin precedentes. El más célebre de todos fue Ramsés II, conocido por la posteridad como el Grande, quien gobernó durante 66 largos años, construyendo más templos, obeliscos y estatuas colosales que cualquier otro soberano en la historia conocida. Luchó en la épica batalla de Kadesh contra los hititas, la batalla de carros más grande de la antigüedad, y aunque el resultado fue un empate técnico, él la presentó en todos sus templos como una victoria gloriosa y divina. Firmó el primer tratado de paz internacional del que se tenga noticia y dejó a su muerte un país que ante los ojos del mundo era próspero y temible. Pero las apariencias suelen engañar a los historiadores que solo miran la superficie de los monumentos. Durante su larguísimo reinado, Ramsés II agotó los recursos materiales y humanos del país en construcciones megalómanas, como Abu Simbel, destinadas a su propia gloria, y dejó un sistema administrativo sobrecargado de burócratas corruptos y familiares ambiciosos que se disputaban los cargos más altos. Sus sucesores heredaron un tesoro vacío y una infraestructura que crujía bajo su propio peso, mientras los templos seguían acumulando riquezas que el Estado ya no podía controlar ni distribuir. Y justo en ese momento de debilidad estructural interna, una amenaza nueva y devastadora comenzó a tomar forma en las aguas azules del mar Mediterráneo, los llamados pueblos del mar, cuya procedencia y motivos siguen siendo uno de los mayores misterios para los arqueólogos de la actualidad. Hacia el año 1200 antes de nuestra era, una ola de migraciones violentas y armadas sacudió todo el Mediterráneo oriental, como si se tratara de un terremoto social a gran escala. No se sabe con certeza de dónde venían exactamente. Algunos sugieren que eran piratas expulsados de las islas del Egeo, o refugiados de grandes sequías que asolaron Europa. Pero lo cierto
es que arrasaron con todo a su paso. Destruyeron al otrora poderoso imperio hitita en Anatolia y redujeron a cenizas las ricas ciudades comerciales de la costa siria y cananea, borrando civilizaciones enteras del mapa. Ramsés III, el último gran faraón con verdadera autoridad central del Imperio Nuevo, tuvo que enfrentar oleadas masivas de estos invasores que llegaban con sus familias en grandes barcos y carros de bueyes, buscando una nueva tierra donde vivir. Aunque logró repeler los ataques en batallas navales y terrestres épicas, que quedaron grabadas con detalle sangriento en los muros de Medinet Habu, la victoria tuvo un costo financiero y humano insoportable para el pueblo egipcio. El ejército quedó exhausto, sus mejores oficiales murieron, y el faraón se vio obligado a tomar una decisión desesperada: asentar a miles de prisioneros extranjeros como mercenarios dentro de las propias fronteras del delta. Esta medida, aunque necesaria en el momento, diluyó la identidad militar tradicional de Egipto y creó una clase guerrera extranjera con sus propios intereses. En pocas décadas, los comandantes de origen libio y filisteo comenzaron a acumular tierras, títulos y un poder político que rivalizaba con el del faraón, y el mando central de Tebas empezó a desmoronarse de forma irrevocable. En el año 29 de su reinado, Ramsés III fue víctima de una conspiración sórdida en su propio harén real, un evento oscuro que demuestra de forma cruda que la figura del faraón ya no era considerada intocable o intrínsecamente divina. Aunque el complot fue descubierto gracias a la traición de algunos involucrados, y los culpables fueron castigados con una severidad ejemplar, el faraón murió poco después a causa de un corte profundo en la garganta que llegó hasta la columna vertebral, según han revelado las autopsias modernas realizadas a su momia. Tras su muerte, Egipto entró en un declive imparable y doloroso, bajo el mando de una serie de reyes, llamados Ramsés, del IV al XI, figuras cada vez más débiles, desprovistas de carisma y de recursos reales para gobernar. El poder real se fragmentó peligrosamente entre los sumos sacerdotes de Amón, en el sur, quienes actuaban como reyes de facto en Tebas, y los generales de origen libio, que controlaban el norte y el delta, dividiendo el país una vez más en dos entidades políticas y económicas separadas y a menudo enfrentadas. Fue entonces cuando comenzó uno de los episodios más trágicos, sombríos y menos discutidos de la historia egipcia: el saqueo sistemático y masivo de las tumbas reales en el Valle de los Reyes. Los tesoros incalculables destinados a acompañar a los faraones por toda la eternidad fueron robados no por invasores extranjeros, sino por los mismos funcionarios sacerdotes y guardianes que habían jurado protegerlos debido al hambre extrema, la inflación galopante y la corrupción generalizada que asolaba a la sociedad. Si te está pareciendo fascinante y aterrador este recorrido por las sombras de la historia egipcia, por favor, deja un comentario contándonos qué es lo que más te sorprende de este imperio, y no olvides suscribirte ahora mismo para apoyar nuestro contenido de Imperio de los Faraones. Y las momias de los soberanos más poderosos de la historia fueron despojadas de sus vendas de lino fino, de sus máscaras de oro y de sus amuletos protectores, sufriendo profanaciones que eran consideradas sacrilegios que alteraban el orden cósmico o la armonía de Maat. Los interrogatorios de la época que han sobrevivido, grabados en papiros judiciales, describen con una frialdad espeluznante cómo los ladrones prendían fuego a los sarcófagos de madera fina para extraer el oro fundido con mayor rapidez, mientras las momias reales eran arrojadas al suelo de las tumbas sin ninguna piedad.
Este caos no solo fue económico, sino moral. Si los faraones, que eran dioses en la tierra, no podían proteger sus propios cuerpos, ni alcanzar la paz en la vida eterna, ¿qué sentido tenía el orden del mundo para el campesino que sudaba bajo el sol, trabajando la tierra del Nilo? Los sacerdotes leales, que aún quedaban horrorizados ante tal desastre social, tomaron medidas desesperadas y heroicas, reuniendo las momias de grandes reyes como Ramsés II Seti I y Tutmosis III, para esconderlas en escondrijos secretos, excavados en los acantilados más inaccesibles de las montañas de Tebas. Allí permanecieron ocultas y en silencio durante casi 3000 años, hasta que fueron redescubiertas por puro azar por una familia de saqueadores locales en el siglo XIX, permitiéndonos hoy mirar a los ojos a los señores del pasado. Hacia el año 1070, antes de nuestra era, el país estaba formalmente dividido entre el Alto y el Bajo Egipto, marcando el inicio del tercer periodo intermedio, una época de inestabilidad crónica y gobierno fragmentado, que duró más de 4 largos siglos. Durante esta era, el trono fue ocupado por dinastías de origen extranjero, principalmente por líderes libios conocidos como los Meshwesh, que se habían integrado en las filas del ejército egipcio durante generaciones atrás. Uno de sus líderes más destacados y audaces fue Sheshonq, primero un guerrero ambicioso que logró unificar temporalmente el país, y que incluso aparece mencionado con temor en los relatos bíblicos como el faraón que saqueó el templo de Salomón en la ciudad de Jerusalén, llevándose los tesoros sagrados de Judea hacia el delta del Nilo. Sin embargo, la llegada de estos guerreros libios, que adoptaron las costumbres egipcias, no pudo detener la desintegración interna de la burocracia estatal, y pronto hubo varias dinastías pequeñas y príncipes locales gobernando simultáneamente diferentes regiones del delta y del Valle Alto. Fue en este escenario de caos, debilidad y pérdida de identidad donde emergió desde las tierras nubias del sur un conquistador extraordinario y profundamente religioso llamado Pille, el rey de la lejana y misteriosa Nubia. Pille se consideraba a sí mismo el verdadero y único heredero de las tradiciones sagradas de los faraones antiguos, y se horrorizaba sinceramente ante la decadencia religiosa, moral y política en que había caído la tierra madre de Egipto. Marchó hacia el norte con un ejército altamente disciplinado que adoraba a Amón con un fervor olvidado, conquistando ciudad tras ciudad, no como un invasor extranjero con sed de botín, sino como un restaurador de la fe y de la pureza de Maat. Tras una serie de asedios exitosos, donde perdonó a aquellos que se rendían con piedad, fue coronado faraón de todo el país, en la antigua y sagrada ciudad de Menfis, unificando las dos tierras bajo su mando y restaurando los ritos antiguos. Así comenzó la dinastía 25, conocida por los historiadores como la dinastía Nubia o Kushita, un periodo fascinante donde se intentó revivir, con fervor casi fanático, la grandeza del imperio antiguo, imitando el arte, las pequeñas pirámides nubias y los rituales del pasado más remoto de Egipto. Pero el mundo exterior ya no era el mismo, y estaba cambiando a una velocidad vertiginosa que Egipto no podía seguir, y desde el lejano oeste, una nueva potencia militar se alzaba como una tormenta de hierro y fuego inevitable, los asirios. Y estos guerreros eran los maestros absolutos y crueles de la guerra en el Oriente Próximo, usando armas de hierro, forjado caballería pesada y tácticas de asedio brutales que pronto pusieron en jaque a la milenaria y un tanto anticuada tierra de los faraones. En el año 671, antes de nuestra era,
el rey asirio Esaradón, invadió con furia el delta de Egipto, derrotando en varias batallas sangrientas al faraón nubio Taharka, que se vio superado por la tecnología militar superior de los invasores. Los asirios tomaron la ciudad de Memphis, saqueando sus templos más antiguos y obligando a los soberanos cushitas a huir hacia sus tierras en el sur profundo de la Cuarta Catarata. Aunque hubo intentos valientes y desesperados de resistencia, la furia de los invasores regresó años después bajo el mando de Asurbanipal, un rey culto, pero implacable, quien marchó con un ejército inmenso hasta la ciudad sagrada de Tebas, el corazón espiritual de Egipto, y la arrasó por completo por primera vez en su milenaria historia. El saqueo de Tebas fue un trauma psicológico y espiritual tan profundo, del cual Egipto nunca logró recuperarse totalmente, pues se perdió la fe en la protección divina. Las crónicas asirias se jactan con orgullo de haber llevado carros llenos de oro, plata marfil y obeliscos pesados de regreso a su capital Nínive, mientras las columnas de humo negro que se elevaban sobre los templos de Karnak y Luxor anunciaban al mundo antiguo que ningún lugar en la tierra era ya sagrado y que los antiguos dioses parecían haber abandonado definitivamente a sus hijos ante la humillante dominación extranjera. Incluso en medio de esta profunda y desoladora oscuridad, la resistencia egipcia encontró un camino inesperado a través de un príncipe del delta llamado Psamético, primero quien inicialmente actuó como un vasallo inteligente de los asirios, pero supo leer el momento político con una maestría excepcional. Aprovechando que el imperio asirio estaba exhausto por décadas de guerras constantes en otros frentes y enfrentando nuevas rebeliones, en Babilonia, Psamético consolidó su poder local y con la ayuda estratégica de mercenarios griegos, icarios guerreros de hierro, que no temían a nada, expulsó a los últimos destacamentos asirios del territorio nacional. Así nació la dinastía 26, con su capital en la ciudad de Sais, marcando el último gran renacimiento de la cultura de la lengua y de la independencia egipcia puramente nativa. Durante un siglo y medio, los faraones saítas lograron estabilizar la economía nacional, revivir el comercio por todo el Mediterráneo y restaurar con esmero muchos de los templos dañados por los asirios. Pero este renacimiento tenía un aire nostálgico y un tanto artificial que se sentía en el ambiente. Los artistas imitaban las obras maestras de la era de las pirámides con tal precisión técnica que a veces confunden incluso a los arqueólogos modernos, pues era un intento desesperado y heroico de convencerse a sí mismos y al mundo de que Egipto seguía siendo la superpotencia espiritual de antaño. Pero el mundo del siglo VI antes de nuestra era era radicalmente distinto, con el ascenso del pensamiento racional de los filósofos griegos y la expansión imparable de un nuevo gigante oriental que venía a reclamar el mundo, el imperio persa de Ciro el Grande. El hijo de Ciro, el ambicioso y a veces inestable Cambises, puso sus ojos en las ricas y fértiles tierras del Nilo como el siguiente paso lógico para su expansión imperial por todo el mundo conocido. En el año 525, antes de nuestra era, el inmenso y multicultural ejército persa cruzó el árido desierto del Sinaí para enfrentarse a las últimas tropas egipcias en la batalla de Pelucio, una fortaleza estratégica del delta. Según cuentan las crónicas antiguas, los persas utilizaron una táctica de guerra psicológica muy astuta y cruel que paralizó a los defensores, colocando gatos perros e ibis animales sagrados frente a sus líneas de ataque para que los soldados egipcios no se atrevieran a disparar sus flechas ni a lanzar sus jabalinas
por miedo a herir a sus divinidades y condenar sus almas. Egipto cayó bajo el duro y pesado yugo persa, y por primera vez en 3000 años, el país dejó de ser un reino soberano para convertirse en una simple satrapía o provincia tributaria de un imperio gobernado desde ciudades extrañas y lejanas, como Susa o Persépolis. Los persas trataron a la tierra de los faraones únicamente como una fuente inagotable de trigo de tributos, en oro, y de soldados para sus interminables guerras contra las ciudades, estado de Grecia, lo que generó constantes rebeliones campesinas, levantamientos sangrientos y momentos de independencia efímera que agotaron aún más las ya escasas fuerzas vitales del país. Esta situación de opresión y decadencia cambió drásticamente con la llegada triunfal y casi mística de Alejandro Magno en el año 332 antes de nuestra era. El joven rey macedonio, dotado de una visión global, fue recibido como un verdadero libertador, enviado por los cielos, por un pueblo que estaba harto del duro e impopular dominio persa. Alejandro, un genio absoluto de la propaganda política y la gestión de símbolos, visitó el lejano oráculo de Amón en el oasis de Siwa, en medio del desierto, donde los sacerdotes, impresionados por su presencia, lo proclamaron oficialmente como hijo directo del Dios, legitimando así su mando sagrado sobre todo Egipto. Fundó la ciudad costera de Alejandría, uniendo el Nilo con el Mediterráneo, la cual pronto se convertiría en el faro cultural, científico y comercial más importante de todo el mundo helenístico, y luego partió hacia el este para conquistar el imperio persa, dejando Egipto en manos de sus gobernadores de confianza. Tras su muerte prematura en Babilonia, su general Ptolomeo, un hombre astuto y culto, se apoderó del territorio egipcio, se proclamó faraón, siguiendo los ritos antiguos, y fundó la última dinastía real que gobernaría el país, la dinastía tolemaica, que duraría 3 siglos. Los ptolomeos, aunque eran macedonios y griegos de origen, se comportaron exteriormente como faraones tradicionales. Adoptando las ceremonias milenarias, se casaron entre hermanos para mantener la pureza de la sangre real según la costumbre de los dioses, y construyeron templos espectaculares como los de Edfu-com-Ombo y Dendera, que aún hoy podemos admirar en toda su gloria, grabada en piedra. Espero sinceramente que este viaje profundo y detallado por los siglos del tiempo les esté permitiendo comprender la verdadera magnitud de estos cambios históricos que definieron no solo a Egipto, sino el destino de toda la humanidad. Si desean más documentales exhaustivos como este sobre los misterios enterrados del pasado, les pido que se suscriban a Imperio de los Faraones y denle un me gusta a este video para que nuestra comunidad pueda seguir investigando juntos los secretos de las arenas del tiempo. Los ptolomeos gobernaron durante casi 3 siglos marcados por una extraña mezcla de brillantez cultural, simbolizada por la Biblioteca de Alejandría, y una decadencia interna, llena de intrigas palaciegas oscuras, asesinatos entre familiares por el trono y crueles guerras civiles que desangraron a la población. Mientras el reino se debilitaba por estas luchas fratricidas, una nueva potencia implacable y organizada comenzaba a dominar todo el Mediterráneo, la República de Roma, que miraba con codicia las riquezas agrícolas del Nilo. Con el paso de las décadas, los últimos faraones de habla griega se volvieron simples marionetas dependientes del apoyo militar y financiero romano para mantenerse en el trono de Alejandría frente a sus propios súbditos, hasta que finalmente subió al poder una mujer de una inteligencia excepcional, políglota y estratega, que intentaría un último y desesperado cambio en el destino trágico de su nación,
Cleopatra VII. Cleopatra comprendió con una claridad meridiana que la única forma de mantener la independencia y la gloria de su reino era integrándose activamente en la turbulenta política interna de Roma. Utilizó su carisma legendario y su fino ingenio para aliarse primero con el gran Julio César, con quien tuvo un hijo llamado Cesarión, y tras el brutal asesinato de este en Roma, unió su destino político y personal al de Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos del triunvirato romano. Juntos, Cleopatra y Marco Antonio soñaron con crear un gran imperio oriental helenístico que pudiera rivalizar y eventualmente superar al poder de la Roma tradicional. Pero sus planes se estrellaron contra la voluntad de hierro de Octavio el Joven y frío heredero de César. La confrontación final que decidió el destino del mundo antiguo ocurrió en el año 31 antes de nuestra era, en la batalla naval de Actium, frente a las costas de Grecia, donde la flota combinada de Cleopatra y Marco Antonio fue derrotada de forma decisiva por las legiones de Octavio. Al ver que todo estaba perdido y que sería llevada a Roma cargada de cadenas de oro para ser exhibida como un trofeo de guerra humillante, la última faraona eligió terminar con su propia vida, cerrando así para siempre el libro de 3000 años de historia dinástica egipcia. Egipto se convirtió entonces en la propiedad privada y exclusiva del emperador Octavio, ahora llamado Augusto, funcionando principalmente como el granero que alimentaba con su trigo a la hambrienta metrópoli romana y financiaba sus legiones. Podríamos pensar erróneamente que Egipto murió con el suspiro final de Cleopatra, pero la realidad histórica es mucho más compleja, duradera y fascinante para nosotros. Los templos milenarios continuaron funcionando bajo el dominio de los prefectos romanos, y los sacerdotes siguieron oficiando las ceremonias de los dioses, aunque ahora lo hacían formalmente en nombre de emperadores que vivían a miles de kilómetros en las colinas de Roma. El idioma egipcio no desapareció por decreto, sino que evolucionó naturalmente hacia el copto, utilizando caracteres griegos para su escritura, y sobrevivió en las comunidades cristianas primitivas durante muchos siglos más. Muchas de las antiguas creencias y símbolos sagrados se fusionaron de forma sutil con el cristianismo naciente, transformando, por ejemplo, la imagen protectora de Isis, amamantando al niño Horus, en la iconografía universal de la Virgen con el niño Jesús que vemos en todas las iglesias. No fue un solo evento dramático o una sola batalla lo que destruyó este imperio milenario, sino un proceso de erosión causado por luchas internas, por el poder agotamiento económico ante construcciones innecesarias, invasiones extranjeras constantes, y finalmente un cambio total y radical en la forma en que los seres humanos entendían el universo y su propia relación con lo divino. Las viejas certezas de granito se resquebrajaron, y nuevas ideas espirituales ocuparon el vacío dejado por los dioses que una vez gobernaron las crecidas del Nilo. Hoy, cuando miramos las pirámides de Giza, que se alzan orgullosas contra el cielo azul del desierto, o caminamos entre las sombras gigantescas de las columnas de Karnak, vemos los restos físicos de un mundo que se negó a ser olvidado por el paso de los siglos. Nos maravillamos ante su increíble grandeza técnica y nos estremecemos ante sus profundos misterios espirituales, recordando siempre que incluso aquello que parece eterno, sólido y divino, tiene un final inevitable en este mundo material. La caída de Egipto no fue una destrucción total y absoluta de su gente, sino una metamorfosis lenta, dolorosa y necesaria hacia una nueva realidad histórica que aún vive y palpita en cada rincón de nuestra cultura moderna, de nuestro calendario
y de nuestra fe. Si les ha gustado este relato profundo, detallado y apasionado sobre el ocaso de los faraones y el fin de una civilización de leyenda, por favor dejen un comentario con sus impresiones personales y compartan el video con otros apasionados de la historia antigua. No olviden suscribirse para más viajes detallados al corazón del pasado más remoto, aquí en Imperio de los Faraones, donde la historia vuelve a la vida. Nos vemos en el próximo documental para seguir descubriendo